Hola Ricardo, buenas noches a la gente de Al fin y al cabo, todavía lejos de Argentina, pero siguiendo las noticias, y mi columna de hoy va a tener que ver con un tema que la semana pasada dijimos que era inminente, que iba a haber novedades, que es la relación con el Fondo Monetario Internacional. Tal como dijimos, finalmente Argentina logró un acuerdo a nivel técnico, eso que se llama acuerdo a nivel del staff del fondo, que debe ser elevado al directorio del fondo para que de esta manera se apruebe definitivamente y se libere recursos, fondos para Argentina, que van a ser más o menos 7.500 millones de dólares, eso seguramente ocurrirá hacia la segunda quincena de agosto. Pero digamos una cosa sobre este acuerdo. Eh, la primera cuestión es que Argentina tenía que pagar más o menos 2.700 millones de dólares, que los ha pagado. En el comunicado del fondo decía que Argentina debía mantenerse en condición de un deudor regular, y entonces ayer se comunicó y Massa, el ministro Massa habló antes que abrieran los mercados sobre cómo se iban a pagar esos 2.700 millones de dólares. Digamos que cómo se obtuvieron los 2.700 millones de dólares. En un momento dado, Argentina había pretendido que el fondo le desembolsara recursos para poder pagarle. Eso no podía ocurrir, el fondo no quería, y entonces se apeló a otra ingeniería. ¿Cómo fue esa ingeniería? Bueno, básicamente Argentina consiguió un crédito puente a muy corto plazo, al 30 de agosto, por 1.000 millones de dólares que le dio el Banco de Desarrollo Latinoamericano, la CAF, como se lo suele mencionar. 1.000 millones de dólares, pero faltaban todavía unos 1.700 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como tenemos el swap con China, y el primer tramo del swap, que era de 5.000 millones, se había utilizado casi todo en importaciones. Recordaremos seguramente que hace algunas semanas se mencionó que se pagaban las importaciones en yuanes, las importaciones de China. Entonces lo que hizo Argentina fue pedirle al Banco Popular Chino que habilitara y activara el segundo tramo, los otros 5.000 millones. Y de allí entonces utilizar 1.700 millones que, sumado al préstamo del Banco Latinoamericano de Desarrollo, eso significaba poder pagarle al fondo. Y finalmente lo hizo. Y cumplió, digamos, ¿cierto? Ahora, dos cuestiones me gustaría decir. Uno sobre lo que habló el ministro Massa y otra cuestión sobre lo que dijo el Fondo Monetario. El ministro Massa dijo, incluso habló, yo creo para tranquilizar un poco al mercado cambiario, habló antes de que se abrieran los mercados, en realidad dijo dos cosas. Primero, sigue sosteniendo la idea que nos desendeudamos, y segundo, dijo, no vamos a usar un solo dólar de reservas en este pago. Eh, Personalmente creo yo que las dos cosas no son ciertas. Primero porque se paga tomando una deuda, o la deuda con los chinos o la deuda con el Banco Latinoamericano, o las dos, mejor dicho. Con eso se sumaron los 1.700 millones que se pudieron pagar. En segundo lugar dijo, no vamos a tocar un dólar de las reservas. Y en realidad no tocó un dólar de las reservas, pero tocó los yuanes. Y por eso, cuando uno mira la posición de reservas internacionales de Argentina, que informa el Banco Central, en realidad cayeron las reservas. Y cayeron, el dato publicado después del pago por el Banco Central ayer, es el nivel de reservas internacionales de Argentina más bajo de los últimos 15 o 20 años. De manera tal que eso no, más allá de que es un logro del ministro y de que su plan de llegar lo mejor posible, digamos que sigue funcionando. La otra cuestión es la que dijo el fondo. El fondo dijo, Argentina tiene que mantenerse como un deudor regular, Argentina lo hace, pero además dijo una cosa muy importante. Bueno, se sabe que en la segunda quincena de agosto le va a probablemente autorizar el pago de los 7.500 millones de dólares. Pero es muy importante señalar que además dijo que va a haber nuevas medidas. Entonces, entre esas nuevas medidas, seguramente habrá algunas que el ministro, como es candidato, no quiere, digamos, presentar antes de las elecciones. Las elecciones paso se le presentan complicadas. En lo político, bueno, lo hemos hablado muchas veces, se le presentan complicadas al gobierno. Este fin de semana lo de Chubut seguramente fue una mala noticia, pero además de eso, después de pasadas las elecciones primarias, seguramente adoptará algunas medidas que tienen que ver con lo fiscal o con lo monetario,
quizás con lo cambiario, el fondo le pide que devalúe y el ministro hace una devaluación que podríamos decir devaluación por partes, y una devaluación podríamos decir impositiva, ¿no? Porque pone impuestos a las importaciones. Pero bueno, eso se va a ver después de las primarias. El ministro por ahora quiere llegar lo mejor que pueda a las PASO. Y después de la primaria no solamente va a tener estos problemas. Lo digo para terminar. Un tema que nos ha llevado mucho tiempo de comentarios. La inflación es una realidad que va a volver a golpear más fuerte cuando se conozcan los datos de este mes. El mes pasado el gobierno estaba, digamos, entusiasmado con una reducción en la variación del nivel general de precios, a pesar de que tenemos una inflación espantosamente alta. Ahora, cuando se conozca el dato de julio y cuando se conozca el dato de agosto, nuevamente el gobierno va a estar con muy malas noticias. Pero bueno, esto va a seguir siendo así, Ricardo, y esperemos que logren, que el programa del gobierno llegar, efectivamente logre ese objetivo, que no es otro que llegar. Y como dijimos hace varias columnas, en realidad Massa asumió con un interés político y con un objetivo. Él sabía que la inflación no le iba a bajar. Él lo que quería era estabilizar la inestabilidad, llegar lo mejor posible a la elección y transformarse, sin ser del riñón del kirchnerismo, en su candidato a presidente. Hasta ahora, Ricardo, eso lo ha logrado. ¿Cómo le va a ir de acá en adelante? No lo sabemos. Lo veremos seguramente las próximas semanas. Te mando un abrazo grande. Te estoy hablando en realidad desde una localidad muy tranquila, la Chaux-de-Fonds, del cantón de Neuchâtel, donde nació la industria relojera suiza. Pero de todos modos, y a pesar de la diferencia de horaria, estoy siguiendo minuto a minuto lo que pasa en Argentina, porque realmente es una situación que, insisto, Argentina camina por un sendero muy estrecho. Mi deseo es que obviamente lleguemos lo mejor posible. Te mando un abrazo, Ricardo. Le agradezco a la gente del canal, en particular a sus técnicos, que hacen todo para que podamos poner al aire esta columna. Será hasta el martes que viene.